de Capital Federal hay un pueblo de casi 100 habitantes que guarda un secreto a voces, pero que nadie se anima a confesar. Esa pelea del machete fue porque él te recriminó de alguna manera que no podía ver a tu mujer, ¿es cierto? Sí, totalmente cierto. Eso delante de Lorena, de tu mujer. Estaba con 9 asientos en brazo, me parece que era Ignacio, sí. El que creció de 8, lo tenía en brazo. Es decir, a ver, vamos a recapitular. Palacios te encuentra o te cruza en el camino a vos y a Lorena, sí, para recriminarte, sí, y amenazarte porque él quería estar con tu mujer y sí, vos quizás no se lo permitías. ¿A ese nivel era la amenaza? No sé si no se lo permitía, porque yo no entendía nada. Amores cruzados, engaños, infidelidades, relaciones clandestinas en algunos casos, perdurables o no tanto, ocasionales, de todo eso, y además un crimen que todavía no encontró al culpable. Es cierto que alguna vez vos dijiste o sugeriste que si era por infidelidad, aquí había que detener a muchos hombres. Lo que dije es que si yo hubiera tenido que matar por infidelidad, en la lista mía habría muchos hombres. Eso fue lo que yo dije. ¿Por qué? Porque sí, si yo me ponía a matar a todos los que andaban acá dentro de mi casa, imagínate que tendría un cementerio propio. Eso lo dije muchas veces. Bienvenidos a DNI, el pueblo de los infieles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas. Y hoy vamos a viajar a DNI, en el partido de 9 de julio, a 240 kilómetros de Capital Federal. Un lugar donde el ritmo de la vida es otro. Es una parada urbana, imagínense ustedes, un pueblo agropecuario dedicado a la tierra en muchas, por lo menos eso es lo que hacen muchas de las familias. Y les decía, el ritmo es otro y la vida es otra. Imagínense ustedes en ese pueblo que en un momento tuvo 3.000 y pico de habitantes. En 2005 llegó a tener 180 y hoy tiene menos de 100 habitantes. Lo que, imagínense esto, un edificio de 4 pisos es toda la población hoy de DNI en este lugar. Imagínense entonces lo que puede significar un hombre que aparece con un balazo en la cabeza, como si fuera un crimen mafioso, arrodillado, con las manos en la espalda, la cabeza gacha y un disparo en la cabeza. Esto es lo que pasó en este lugar, en DNI. Pero claro, cuando empezaron a investigar quiénes podían ser los asesinos, claro, todos se conocían. Estábamos hablando en esa época de los 180 habitantes que le decían. Todos sabían algo, todos habían escuchado, pero nadie quiso hablar. ¿Y cuándo hablaron? Hablaron en la justicia, porque había un detenido, Carlos, que fue el único sospechoso, ¿sabes? ¿Y quién era ese sospechoso? Era un hombre cuya esposa tenía una relación amorosa, clandestina, si vos querés llamarla como quieras, una relación extramatrimonial con el muerto. Y ese fue para la justicia el principal sospechoso, en realidad para la policía del lugar y para la justicia. Sí, la verdad que es impresionante, ¿no? El trabajo que hiciste allá en un pueblo 9 de julio muy chiquito, bien dijiste, con pocos habitantes. Vamos a hacer un desglose en un ratito. La palabra de un hombre que me parece termina siendo fundamental, que hoy fue absuelto, no se le puede señalar por nada, pero en realidad lo que sí le pasó a él, lo que sí le pasó a él es que su mujer lo engañó. Exacto. Se enteró en el juicio, fue la justicia. A ver, cuando ponemos allí el pueblo de los infieles, no es que nosotros tomamos partido por decir cómo tiene que llamarse el pueblo o apodar al pueblo. La justicia tomó partido y dijo, es el pueblo de los infieles. Hay un libro que dice es el pueblo de los infieles. Y el autor de ese libro viene al programa, pero además, un hombre vivió allí 40 días, va a estar en este piso, contándonos situaciones que van a dar prueba de por qué le pusimos a DNI el pueblo de los infieles. Claro. ¿Y por qué? Porque ese único, como yo te decía, ese único sospechoso del crimen, ¿qué tenía para matar a ese hombre? ¿Cuál podía ser su argumento? Bueno, que era el amante de su mujer. Lo que no sabía el pueblo era que a medida que iban a ser citados en la justicia para ver qué relación tenía este hombre, si era verdad o no,
el pueblo iba a empezar a hablar de otros temas. ¿De qué otros temas? De las infidelidades que había, porque de eso empezaron a hablar. Y por eso la justicia termina absolviendo a este hombre y diciendo, pero él no era el único al que le tenía por lo menos la mujer, o sabía que la mujer tenía una relación extramatrimonial. En ese pueblo hay un montón de infieles, entonces debería de tener a muchas más personas y por eso lo llamaron el pueblo de los infieles. Si querés nos metemos en la primera parte de esta entrevista que hiciste de más de una hora, que vamos a segmentar y ponerle un título para que ustedes se vayan identificando con cada parte que Lili entrevistó a Clemente Villegas. Pero antes de ver la primera parte, y te lo dejo para que me lo cuentes después, porque en la causa aparece francachelas sexuales. Francachelas sexuales. No me cuentes que sí. todavía, después lo contamos. Un argumento. Francachelas sexuales, que la verdad que yo me enteré hace minutos qué significa, porque es un término que no se utiliza, pero lo utilizó la justicia para este pueblo. Pero si querés vemos la sorpresa. Exacto. La sorpresa que este hombre recibió primero al caer preso de lo que él dice, un crimen que es inocente, ¿no, Lili? Por supuesto, un crimen que no cometió el único sospechoso. Es Clemente Villegas y nos va a empezar a contar la historia del pueblo de los infieles. Voy llegando al kiosco, y viene el móvil atrás mío y me para. Y bueno, de ahí me llevan a la comisaría diciéndome lo que había pasado. Y bueno, Había pasado que habían matado que le habían matado al gallego Palacio. ¿Era tu mejor amigo? Sí, sí, sí. Él venía todos los días acá. ¿Y a qué venía? Y él venía como amigo. Después lo demás me quedó después. Yo, ¿no? En ese momento, ¿Qué es lo demás? O sea, que andaban con él y después. ¿Que andaba con Sí, Lorena? sí, sí, me enteré. ¿Con Lorena y con tu cuñada también? No sé. Hasta ahí no sé porque yo me baso a Sí. mí. O sea, me entero en el juicio. Pero eso es lo que a la policía le hace sospechar Exactamente. que vos sos Sí, el sí, sí. asesino de tu Tal cual. amigo. Tal cual, sí, sí. Este era el hombre, Clemente Villegas, el único sospechoso de este asesinato. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir. Porque su mujer tenía una relación con la persona fallecida, que se llamaba Ángel el Gallego, le decían, Palacio, de solo 27 años, que después les voy a contar. Y los invitados nos van a contar qué característica tenía este hombre para pensar que muchas mujeres del pueblo se habían fijado en este hombre. Y trajimos aquí al piso para que nos hable del pueblo de los infieles, alguien que trabajó directamente con Villegas, porque fue también su abogado y porque escribió el libro del pueblo de los infieles. El crimen perfecto lo llamó Hugo López Carribero. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo Buenas le noches, va? con todo gusto. Muchas Bueno, gracias. después nos va a contar todo este detalle que estamos contando y también... Libro hermano, Libro hermano, de por Hugo, supuesto. Espectacular el libro. Sí, y también a Rodolfo Conte, que periodista, que escribió una nota para El Exterior sobre todo lo que pasó en DNE. Imagínense ustedes, y está acá para contarnos todo el tiempo que vivió en el pueblo, qué es lo que viste, qué es lo que te contaron. Mucho, ¿no? Mucho para hablar. Mucha francachela sexual, No, parece, ¿qué- según la justicia. ¿Qué francachela? Porque Bueno. es una palabra desconocida por lo menos para... Claro, no, y para muchos, para muchos. Pero bueno, ¿qué pasó? El tribunal de Mercedes, que debía decir si este hombre, Villegas, era inocente o culpable de la muerte del gallego, que era su mejor amigo, hay que decirlo, después lo vamos a Mejor amigo que se acostaba con su mujer. Sí, por supuesto. Ahora van a empezar a descubrir toda la historia, ¿no? El entramado de la historia, Ujú. y van a ver que este hombre empieza a cambiar un poco de parecer con lo que empieza a contar. Empieza liviano, desconociendo un montón de cosas, pero termina contando otras gravísimas. Sí, claro, mucho. Va a contar y después, y demasiado de cómo Sí. se va enterando de las cosas y de lo que él dice que hay en el pueblo también, Bueno, porque ¿qué la francachela? historia Porque- empieza... Francachela, sí. Lo vas a dilucidar vos. Vamos a Francachela, explicar. ¿eh? Francachela, según el diccionario, es una fiesta donde hay algarabía, hay baile, pero también no hay reglas. Yo te diría, es un jolgorio desmesurado, sin medida, sin control. Esa es la francachela. Ahora, si Esto vos a pasaba en el pueblo. francachuela, claro, si vos a francachuela le pones sexual, te imaginás de lo que estábamos hablando, de un jolgorio, de una fiesta, pero de sexo. De eso hablaron no nosotros, sino que esa palabra figuró en la sentencia por la cual 3 jueces del tribunal de Mercedes, que debía decidir sobre la suerte de Villegas y además decir quién mató a Palacios,
lo utilizó para, o como, mejor dicho, argumento de la sentencia. Bueno, Carlos, te hago una pregunta, Sí. imagino que me vas a decir que sí, vos crees que es inocente, no solamente vos lo crees, sino que además la justicia lo vio así. Sí. Villegas es inocente, no mató a Palacios. Sí, yo no solamente creo, sino que para hacer mayor precisión estoy convencido que fue así, ¿no es cierto? No es una creencia, digamos, sin ningún basamento. Estoy convencido que fue así y, bueno, de esa manera se desarrolló el juicio. Yo te pregunto esto, ¿Clemente Villegas se entera que su mujer lo engañó con medio pueblo en el juicio o lo sabía antes? Yo creo que era una situación socialmente aceptada en el pueblo. ¿La Yo- relación de él u otras pero relaciones? no solamente esa relación, Eso. todas las demás. Ujú. Se trataba como una situación curiosa que fue trasladada al juicio y que todos los que participamos en este juicio fuimos resolviendo y advirtiendo esa situación novedosa. Pero a mi modo de ver, esta situación de infidelidades masivas era consensuada socialmente. ¿No que era una especie de convite de las mujeres de cada uno de los que viven en el pueblo? De los convites y de los hombres, de las mujeres y de los hombres, ¿no es cierto? Una situación que se podría establecer como una red social, pero en lugar de ser una red social, una red sexual, ¿no es cierto? De esa manera nosotros la hemos percibido en el juicio. Lo que dice la sentencia cuando habla de francachelas sexuales, también agrega, por ejemplo, una situación también muy curiosa de un mitológico bosque griego. Exacto. Es realmente lo que sucedió en el juicio. Donde habla Ese- de ninfas, de ninfas, que de se geishas. entregaban a relaciones amorosas, Exactamente. ¿no? Lo que dijo el tribunal en Mercedes reflejó fielmente lo que se dijo en el juicio, no inventó absolutamente nada, no hay ningún invento. Ahora, perdón, hay un detalle. De los 180 habitantes que había en ese momento cuando ocurrió el crimen que, volvemos a insistir, sigue impune, No le parece. porque al pueblo Una le cosa dieron una horrible. imagen, exactamente, al pueblo, y también en la sentencia figura como una casa de citas, así, así lo geográficamente casi te diría, lo detallan los jueces. Pero digo también que en ese caso lo que hacía era tomar en cuenta que se hablaba de, o por lo menos toda la gente del pueblo que fue a declarar, porque fueron casi los 180 a declarar, te digo, excepto algunos chicos, pero ponele 100 fueron, todos hablaban de lo mismo. Ese era el tema por el cual los jueces abrieron los ojos y dijeron, acá está pasando en ese algo. punto también el tribunal, con muy buen criterio, estableció que en su resolución que también podría haber sido una mujer la que apretó el gatillo. Igual- no había ningún impedimento para que esos... Claro. A ver, ¿Alguna amante despechada, decís vos? Por ejemplo, Rodolfo, ¿vos viviste 40 días en el pueblo más o menos? ¿Tuviste yendo y viniendo? A ¿Cómo ver, fue? yendo y viniendo durante 5 años. ¿5 años? Sí. Sí, porque cuando Hugo comenzó la defensa, salvó a Clemente Villegas, porque no había pruebas de que era el asesino. Sí. Esto tomó estado público cuando se produjo la sentencia y lo que decía Liliana, la francachela sexual. Y ahí vas vos. Y de ahí, claro, fueron todos los colegas de todos lados. Yo soy corresponsal extranjero, bueno, me dijeron andar al pueblo de los infieles a ver qué pasa. La gente estaba bloqueada, como un muro, como está ahora. Ahora cuando salió el libro se volvieron a bloquear. La gente se defiende, después lo vamos a ver, pero la gente se Claro, lo que defiende. pasa es que las generalizaciones están siempre... Por supuesto, molesta. Hay una parte del pueblo que participaba y otra parte Que no. no, pero la mayoría sabía lo que A ver, vamos a meternos en la segunda parte. Exacto. En esto que titulamos Buen Tipo. ¿Qué es lo que dice? Para que ustedes asocien, resumiéndolo, Clemente Villegas, su mujer, enfrenta un tipo que mata de un tiro que se acostaba con medio pueblo. ¿Quién lo mató? Ángel Palacios. ¿Su mejor amigo? Dicen que era un buen tipo, mira. ¿Quién era en realidad Ángel Palacio? Para mí era un tipo que laburaba de chango como yo, nada más que eso. Yo después lo que pasaba, no sé. ¿Y es verdad que él salía con otras chicas del pueblo? Se que dice que tenía sí. amantes? Sí, dicen que sí, pero bueno, la gente dice, pero de ahí a comprobar es muy difícil.
Bien, Ángel Palacios tenía 27 años, le decían el galleguito, un peón rural. Dicen que era musculoso, algunos, por lo menos grandote, más grandote que otros del pueblo. Hoy, en realidad en las últimas horas, hablando con la gente del pueblo, decía, pero no era para tanto. Pero lo cierto es que él era un hombre de pocas palabras. Y era un hombre aparentemente que seducía a las mujeres con esto del poco hablar, de la mirada penetrante, de esa cosa de peón rural, y atraía a tal punto que a la mujer, por ejemplo, de Villegas, la trajo y mucho. De hecho, tenía una relación, no solo con él, sino también dicen que con la hermana y con otro familiar. ¿Esto es así? Sí, y no solo con eso, sino con las prostitutas, aparte. Está la causa. No solo era amante de muchas mujeres, sino también que iba a prostíbulo. Ah, era un... Aparte iba a prostíbulo. Sí. Un obsesionado sexual era, ¿no? Sí. Vos, a ver, Bueno, el que... ritmo del pueblo también, No, para eso. la verdad que No, voy a preguntar. se sinceraron algunos y dijeron eso, ¿no? Bueno, cuando un poco risa y un poco en serio decía la gente del pueblo, bueno, acá no hay tampoco... ¿Pero vos fuiste? ¿Hay tele? ¿Hay internet? Sí, hay tele, hay cable, por ejemplo. sí, una empresa que llega especialmente donde vos sabés que podés ir a muchos lugares en el... Ahí estamos Este es el pueblo, esta es la plaza... productora que tuvo con vos trabajación, Exactamente, los tres estuvimos ahí viendo. Esta es la plaza principal. ¿Tiene un café? Tiene, no tiene café. No, es esto. Es más, ni siquiera ahí está la placita, no es ni siquiera un pueblo en sí mismo, sino que le dicen parada rural, en realidad, donde pasan camiones lecheros, está la iglesia, ¿no? donde sí, el párroco va no todos los días, tiene la sala de primeros auxilios, que a la tarde está cerrada, hoy tiene... Esa sala también encierra algún mito, y dicen que alguna vez un enfermero que trabajó ahí terminó procesado. ¿Quién me cuenta esto? ¿Terminado, procesado también por un tema de abuso o algo por el estilo? Sí, ¿no? también eso se supo en el juicio, que las hermanas entre sí, de apellido Balbusi, habían sido abusadas cuando eran niñas por este enfermero. Este enfermero se fue del pueblo, era el único enfermero que había, no había médico, se fue del médico a raíz de este juicio, a raíz del juicio oral, cuando los medios masivos de comunicación... Donde se buscaba, el juicio donde se buscaba al asesino de Palacios. Sí, el único imputado hasta el momento había sido Villegas. Clemente Villegas. Se fue. Nosotros planteamos esa inquietud en la Fiscalía como posible autor del hecho. No nos correspondía a la defensa establecer quién había sido el autor del hecho, sino quién no había sido. En este caso no había sido Clemente Villegas. A ver, Lili, si querés sigamos viendo, viene la parte del engaño, ¿no? Donde él dice que nunca quiso tocar el tema con ella. ¿Quién es ella? Con su mujer. ¿Qué tema se quiso tocar? Si lo había engañado o no. Claro, la infidelidad propia. ¿Quería saber si lo había engañado? Y él no quería saber, se resistía en realidad, eso era lo que le pasaba, como puede pasar algún... Bueno, él me contaba, me dice, yo en realidad me enamoré y creo que me equivoqué. Si a vos te engañan, vos querés saber si te engañan. Y pero por supuesto que sí, pero él Este dice una frase después muy terrible, que dice, en realidad no tendría que haber matado a una persona, sino tendría que haber matado a muchos, cosa que la verdad es vamos a escalar. muy fuerte. ¿El engaño primero? Dale, vamos a ver. Lili, a ver. Ella te llegó a contar que tenías una relación con él. Nunca. Lo que pasa es que nunca lo quisiera hablar. Nunca lo quise tocar para no lastimarme más de lo que ya estaba lastimado. Ya para eso, cuando yo salí de estar a los 21 días detenido, yo ya tenía problemas de la cabeza, no andaba muy bien, pensaba quitarme la vida varias veces. Estaba muy encantado con que todos estaban en contra de mí, yo no tenía defensa. Un día fui a matarlo al estudio del doctor Lilo Bolsea, que es el amigo de Hugo, que estábamos juntos en ese momento, y me dijo, Oscar, ¿qué pensás hacer? Le digo, mira, yo me llevo preso para algo que hice. Fue así, fue para. Le digo, y yo terminando yo, y no quiero ir preso. Si esto me puede costar la... Yo tengo a mi papá grande, tengo mucha gente preocupada. Le digo, si yo sé que voy a quedar preso, prefiero morir. Entonces, si quería matar a este hombre, se iba a quedar preso. Te hago una pregunta. ¿Nosotros que le decían el cornudo, Claro, a él le molestaba eso y por eso dice, alguna gente me apoyó y otra no. Dice, claro, me decían el cornudo porque yo era el que había de alguna forma destapado primero
comentó dentro de la justicia que su mujer salía con este hombre, con el muerto, que iba a su casa, contaba que iba a su casa, que iba a tomar mate y se pasaba horas y horas, Sí, claro. que era su amigo, que Aquí en no principio pasa. nunca pensaba eso, y yo le preguntaba después, pero ¿cómo no te diste cuenta? No, dice, no me di cuenta, era mi amigo. Bueno, Pero era buen tipo. yo quiero preguntar a Rodolfo, que estuvo yendo y viniendo 5 años al pueblo. Definímelo en palabras simples para que la gente entienda dónde te metiste y qué descubriste. Bueno, que lo que dijeron los jueces, lo primero, es cierto, que era el pueblo de las fantasías sexuales. Segundo, que si no hubiese sido por la intervención de Hugo como abogado, Clemente ahora estaría preso, que ya estaba todo armado para apresarlo, y que hubo orgías pre-asesinato y post-asesinato. Es decir, hubo unas que se originaron previamente al asesinato, y cuando los colegas dieron a difundir que era el pueblo de los infieles, un emprendedor organizó un centro de orgías con poderosos hombres de toda la zona después del asesinato. Ahora, parece mentira, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pero además una Está muerte... todo en la causa. ¿Hay muchos Claro. matrimonios? ¿Eh? ¿Hay muchos matrimonios en Deley? Sí, Sí. lo que pasa es que... ¿no? Digo, por ahí están separados, porque hoy Nosotros hablamos con Villegas está separado, ¿no? Villegas está separado, pero su mujer vive en la misma casa. En Separado pero cohabitación. enamorado. Claro, sí, todavía te diría que sí. Pero bueno, él tuvo varios hijos con esta chica. Ella hoy está separada de él, viven uno en una habitación, otro en otra, de una forma muy precaria. Algunos de sus hijos están ahí. Y hay que decir que, y Hugo esto seguramente lo sabe, que mientras él estaba en prisión, Sí, en los días que falleció. estuvo en prisión, falleció un hijo de unos 8 meses, años, unos meses nada más. Y después le fallece otro de 8 años en un canal que también tiene una historia que después la vamos a contar, y que tiene que ver con el crimen también y cómo se vivía en el pueblo. Pero el tema es que él siente y mucho la pérdida sobre todo de ese hijo, porque pensó que era a propósito también, ¿no? Hugo, ¿qué había pasado con ese chiquito que mientras él estaba preso había Sí, muerto? se estableció que el chico había fallecido por una muerte súbita, ¿cierto? Lo que sucede es que coincidieron esa detención injusta, la acusación de un crimen. Él habla de brujería también, me parece, en un momento. Él habla de brujería en un momento. Como ¿no? nota. Sí, él cuenta en un momento que piensa que a la familia o a él hicieron un trabajo después de que quedó preso la gente del pueblo por odiarlo, por haber tapado esta olla. Pero hay una parte justamente que cambia el crimen. Lili. Sí, Es claro. una lástima que la investigación policial y judicial se hayan encaminado únicamente por las sospechas en el marco de las infidelidades. Porque de esa forma, se dejó impune un crimen. Claro. Claro, Una bueno, escena después hablando vamos, de- sí, hablando del crimen, vamos a ver justamente, nos vamos a meter en el tema del crimen. El 7 de agosto. ¿Y muere en qué circunstancias? ¿Te pareció No, sospechoso? no sé, porque la información que yo tenía estaba comunicado en la comisaría, así que no sé. ¿Y cuándo te enteras de la muerte? Yo me entero, él murió a las 7 de la mañana del día 7 de agosto, y yo me entero en comisaría a las 6 de la tarde que no me dejaban ver tampoco a mi hijo, que decían que no sé Pero pruebas. vos estuviste detenido en agosto del 2005 Sí, y el crimen fue en marzo, sí. o sea, mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Yo creo mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Y la investigación en qué derivó? ¿Por qué derivó en vos? No sé. Eso es algo que todavía no tengo explicación. O sea, yo creo ¿Vos que... tenías armas? No, nunca tuve. A Palacio lo matan de un balazo. Nunca tuve. No tenía. por ahora. Nunca tuvo armas. El único que apareció como sospechoso en todo este periodo de tiempo fue él. Después te voy a contar cómo está la causa, hoy no hay buenas noticias. Perdón, vos hablaste con él. Sí, Hasta acá me da inocente. claro. Hasta acá No tenía- Villegas me da inocente. Empiezan a venir secuencias, lo que él va a hablar, que es negarlo. ¿Qué es negarlo? Cuando él en el juicio, y después de escucharlo le preguntamos a Carribero, vos le preguntás si la mujer lo confiesa. Ujú. ¿Te engañó o no te engañó? Se entera en el juicio, Lili. Exacto. Mira, Yo esperaba que ella lo negara. Yo creo que en un momento esperé. Pero Por ella- lo menos ella ella dijo- dijo, sí. En ella ese dijo- momento sí. Yo esperé en un momento que ella lo negara.
Y hubo vecinos que hablaron de esa situación y de la relación que tenía también Sí, con eso. su hermana también. Mira, lo de mi hermana es algo que no lo sé. No, de la hermana de ella. No, sí, creo que había tenido un pequeño bravo con una de ellas. Ujú. Pero nada más que eso. Hasta ahí sé yo. Pues, Te voy a dar un detalle. Me contaban que Palacios fue asesinado debajo de la única lámpara eléctrica de la vía pública que hay en el trayecto de la entrada principal, lo que se llama casi el camino real de la entrada de la ruta hacia el pueblo. Debajo de ese foco de luz lo asesinaron. Una noche de luna nueva. Una noche de luna nueva que es la más cerrada de las que puede haber. Y las casas están a 100 metros una de otra. Varios escucharon, pero nadie supo decir de quién era una o dos sombras que se vieron correr, o no se animaron a decirlo. Lo que sí se sabe es que a partir de este crimen que te estamos mostrando, se abrió toda una caja de Pandora, Sí. si querés, y de secretos a voces que estaban muy callados y que todavía nadie conoce. A ver, Hugo, vos estuviste en el juicio con Clemente Villegas. Sí, sí, claro. Él se entera, él cuenta recién que se entera en el juicio que su mujer lo engañaba. Él hasta ahí lo negaba. Es así porque viene la señora a declarar, la mujer. ¿Cómo es esa, contame esa situación? Porque está un tipo Sí. que cree no ser cornudo, que su mujer le debe haber asegurado que no lo engañó y de golpe, en un juicio escucha que la mujer dice sí, no, Bueno, porque 1000 veces con él. pero yo iría a ver, a hacer esta explicación. La justicia encaminó la investigación sobre la base de la infidelidad. Pero Por contame eso, eso para saber cómo reaccionó por Villegas. eso tuvo él que defenderse de esa situación. Pareciera ser que en el proceso judicial se defendió más de su hombría y no de no haber cometido un asesinato. Esa situación efectivamente se generó cuando Lorena, la mujer, viene a declarar como testigo. ¿Pero qué dice? ¿Cierto? Bueno, ella reconoce haber tenido una relación sostenida en el tiempo, de amantes, clandestina, con quien había fallecido, ¿cierto? Palacio, Gallego Quien Palacio. había sido asesinado. Mi impresión era que esa situación no era clandestina, es decir, era... Reconocida. Sí, por supuesto, pero además era socialmente aceptada por el pueblo, no solamente esa, Para sino responder por otras. Villegas. Villegas acá está contando que no sabía. Bueno, yo la impresión que yo tuve en el juicio fue esa. Sí. Por eso también los jueces se arriesgaron con muy buen criterio a establecer, miren, si a esta persona se la trajo a juicio sobre la base de una infidelidad, Sí. bueno, hay muchos que pueden ser acá culpables, claro. muchos y muchas, porque insisto y subrayo, también pudo haber apretado ese gatillo una mujer. Claro, Rodolfo, vos cuando fuiste, conviviste ahí con mujeres, con hombres, ¿te contaron que esto se sabía, sabían de la relación extramatrimonial y te contaron de otras relaciones, engaños cruzados? Sí, hay una parte de Benefit, a pesar de que es tan chico, que quiere modificar las costumbres. Intenta gente del mismo pueblo, de la planta urbana, Sí. que quiere modificar las costumbres. ¿En qué sentido modificar? Porque están azorados, porque ven natural los hijos que las relaciones sexuales son muy Claro, se transmite de generación en generación, supongo yo, ¿no? y después se ven en los colegios, en la única escuela que está enfrente de la iglesia. ¿Qué se ve en la escuela? Bueno, a mí me contaron que hubo una maestra que vio a un sobrino con la tía. ¿En la escuela? En la escuela. Sí. Esto es gravísimo, ¿no? Mucho. ¿Esto fue previo al asesinato? No, lo que pasa es que costó muchísimo investigar. Vos fuiste al pueblo, sabés que ahora Sí. no habla nadie. Sí, muy cerrado y ellos se defienden, ¿eh? Y Y, bueno. está bien porque el enojo es, todo se generaliza, nosotros no somos así, hablamos con mucha Pero gente grande. ¿quién va a confesar? ¿Quién va a poner la cara? Más No, que Villegas está claro. contándolo. ¿Quién va a poner la cara de Valencia acá? Aceptamos las relaciones extramatrimoniales, hacemos una gran fiesta swinger y está aceptado. ¿Quién va a poner la cara? Bueno, sin embargo, los jueces fueron muy expresos. Comprendo tu inquietud claro. y la comparto. ¿Y lo Nadie va mandaron a hacer- investigar? Lo mandaron a investigar. ¿A qué? En toda esa situación. Pero no, Liliana, porque la situación esta no generaba la necesaria, el necesario desenlace a un homicidio. Claro. La policía introdujo por la cerradura de tribunales la hipótesis del homicidio como
prueba o como circunstancia factible, ¿sí? De la infidelidad. Y esto no se pudo sostener en el juicio. Claro. Hay una parte de la entrevista. Pero destapó Pero por supuesto que sí. otra cosa, Y otra de hecho, situación que de hecho, nadie sabía. Pero por supuesto que sí. De hecho, los jueces tuvieron que reconocerlo. Claro. Creo que lo han hecho de muy buena fe. Y si algunos de los habitantes de Denny se sintió molesto por lo que dijo la sentencia, quiero reafirmar esta situación. La sentencia no dijo nada que no haya pasado en el juicio. Mira, hay una parte que Lili, Sí. la verdad que acá acertás en la parte de entrevista porque le sacás. Lo que van a escuchar ahora me parece que es trascendente para saber si es inocente o culpable. Para mí, empieza a dejar vestigios de sus pensamientos y una pelea entre el muerto, que no se sabe quién lo mató, y el hombre con el quien ese muerto se acostaba con su mujer. ¿Se entiende? Y si no se entendió, queda clarísimo en este corte de esta noche. También se decía que Palacios salía con otras mujeres y tenía relaciones con otras mujeres, es decir, que había más sospechosos en el Sí, pueblo. En todo caso. eso me entero a él de las investigaciones que ha hecho Hugo. Porque yo me baso en todo lo que decía Hugo. Sí. O sea, hay cosas que yo Pero acá en el lamentablemente... pueblo no se hablaba de las relaciones que él tenía con otras No, mujeres no y se que podían ser comentaba. otro, no solamente vos. Yo creo que la gente por ahí... ¿Cómo te puedo explicar? Hay cosas que a veces yo mismo me pongo a pensar y creo que la gente no sé si sabía. O sea, creo que lo más fácil fue decir fue Villegas. Eso es lo No que yo sabía creo. qué decir la gente, no sabía que él salía con otras mujeres. Y si lo sabía, no. Claro, si lo sabía no lo quiso decir. Claro. El tema es siempre esa sombra de quién sabe más y no lo cuenta. Todos escucharon y nadie vio nadie identificó ese cuerpo que salió corriendo durante la noche, el de la noche del asesinato de Palacios. Todo es el rum el que nadie se anima a contar, pero lo tuvieron que contar en la justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvemos tenemos más detalles. Las fiestas, va a hablar de las fiestas que conocían en el pueblo, fiestas, orgías que hacían en una salita de primeros auxilios. El escándalo, cuando la justicia dice ustedes son como si fuera, no sé, vamos a poner un burdel. Dice una casa de citas. Una casa de citas, pero habla del pueblo, no de un lugar. No. Al pueblo le dice, el pueblo está allá. El pueblo está enojado con este libro que sacó Hugo, pero que Hugo lo saca en base a lo que dice la justicia. ¿Y qué más nos quedan? Los infieles. Infieles. Un testimonio que va a cerrar esta historia y cada uno sacará su conclusión. Exacto, ahora volvemos. La situación de algunas fiestas que decían que se hacían en el pueblo, que algunos participaban, otros no era... Sí. Lógicamente, Pero no Vox era Populi, del todo. Pero eran Vox Populi. Y lo son cuenta Villegas. algunos. Y lo cuenta Villegas, mira. ¿Te enteraste de estas fiestas alguna vez? Yo estaba en el 97 cuando se hablaba de estas fiestas. Yo vine acá y decía... En ese año. Sí. Y se hablaban de que aquí había fiestas se con hablaba menores, sí, ¿es se cierto? hablaba de las fiestas, sí, de la sala de tecnología, sí. Sí, pues yo estuve acá viviendo ese tiempo. Que Las después yo me fiestas fui. en la fiesta de la sala Sí, yo estaba de acá. primeros auxilios, de exhibiciones pornográficas y algo de Sí. eso. Bueno, Dice que pero sí. él dice que sí. Se lo preguntamos porque era una de las versiones y de lo, como vos decías, Rodolfo, figura en la sentencia algo de esto, ¿no? En la causa hay como 15 testimonios que incluso el enfermero bañaba a las chicas antes de hacerla participar. ¿Cómo le dicen a los cornudos de la causa? Guampudos. ¿La causa es eso? ¿Guampudo le dicen? Lo llaman guampudo, es el término... Sí, es un término barrial, es un término Sí. del pueblo, ¿no? Un término Sí. judicial, ¿no? Carribero. No, en el campo. En el campo ellos, está bien, no. pero lo declararon así, que eran guampudos. Claro, No, pero no. No en la causa. Entre ellos. Entre esos. En el campo se usa. Claro. Igual que tenían guampudos, ¿no? Suena fuerte. ¿No? Lo que hace Villegas, yo creo que fue lo que lo termina a él de lastimar Sí. íntimamente, que sabía de la relación, pero cuando se popularizó el tema de que la mujer lo engañaba, Claro. y ahora Yo viene... creo que sí. sí, no, decime. No, digo el escándalo cuando habla de que el pueblo es una casa de citas, ¿no? Bueno. Y él reconoce lo que él dice. Me parece, lo escuchamos, no lo quiero quemar, porque él dice algo muy importante que debería tener los cierros, debería tener un cementerio el propio, en caso de que lo que se lo acusa fuera cierto. Sí, a él y dice y a otros más. Pero mira, lo vamos a escuchar y después lo vamos a analizar.
si alguno de ustedes firmó algo que no tenía que firmar. Porque todo lo que se está diciendo se está basando de la relación que ustedes hicieron cada uno. O sea, yo no tengo la culpa de nada, al contrario. ¿Qué te pasó a vos cuando alguien te comentó que los jueces habían dicho más o menos que este pueblo era como una casa de citas? Yo creo que a mí lo que me pasó es que, bueno, que me choqué un poco, pero también me alivió porque digo, bueno, gracias a esto que le oferta. O sea, yo creo que yo siento que me benefició mucho. ¿Es cierto? Dijiste o sugeriste que si era por infidelidad, aquí había que detener a muchos hombres. Lo que dije es que si yo hubiera tenido que matar por infidelidad, en la lista mía habría muchos hombres. Eso fue lo que yo dije. ¿Por qué? Porque sí, si yo me ponía a matar a todos los que andaban acá dentro de mi casa, me quedaría que... Y que un día me cementerio cuerpo. Yo eso lo dije muchas veces. Perdón, Lili, a ver, no lo entiendo, Villegas. Primero dice que no sabía nada de la infidelidad hasta el juicio, después dice que había 1000 personas, 1000 tipos que se acostaron con su mujer, y que si mata a cada uno de los que se acostaron con su mujer, tendría que ponerse en un cementerio. Sí, yo creo que esto es porque él dice que se entera ya en el juicio, cuando a él lo están acusando de la muerte de Palacios, y cuando todo el mundo empieza a hablar de algunas infidelidades y de algunas relaciones extramatrimoniales que estaban permitidas, ¿no? Claro, que se entienda bien. A él lo salva, entre comillitas, le diría, por la defensa que hizo el doctor Carribero, el hecho de que en el pueblo se supo que había mucha gente que tenía relaciones extramatrimoniales y que se engañaban. Entonces eso lo termina salvando a él. Es tremenda la situación. Es el único fallo de la Argentina que conocemos que tuvo este resultado. Y yo agrego a eso. Por este tema, ¿no? Agrego a eso. Sí. Que la única hipótesis investigativa era la problemática de las infidelidades. Claro. No había otra. No había otra. Entonces, los jueces, creo yo, con muy buen criterio, dijeron, si esa es la hipótesis, todo el pueblo es sospechoso. Claro, Mira. es que de eso se trataba, ¿no? Como dice tu libro, el pueblo de los infieles, por eso. Si escucharon toda la nota, vamos a ver el cierre. Lili les hizo una pregunta para mí clave, determinante, y él da una respuesta que para mí deja saber quién mató a Ángel Palacios. Sí, era mío. Pero si uno se pone a poner en la balanza, el hombre nunca ataca si la mujer lo quiere. ¿Le defraudaron los dos? Sí, totalmente. Yo pagué el precio más caro. Él pagó con su vida y yo pagué con la... O sea, él ya no está para defenderse. Pero estoy yo el pie que sigo todavía pagando las consecuencias del pasado. Y eso duele mucho. Mirá. Bueno, él no está para defenderse. Sí, ¿no? pero dice, el hombre nunca ataca si la mujer lo quiere. La mujer no lo quería. Ujú. Estaba claro, no se acostaba con un montón de gente. El hombre nunca ataca si la mujer lo quiere. Bueno, ahora... El balance que hago yo de lo que dice él, analizo lo que él dice, ¿no? Sí, sí, Bueno, con si sus era palabras... sospechoso todavía. Exacto. No, la justicia dijo que es inocente. La justicia lo absolvió por todo lo que pasaba en el pueblo y por las características según la justicia No, que que tenía suena el mal, pueblo. ¿no? Bueno, ¿quién es Palacios? Te lo vamos a presentar, el gallego Palacios. Nunca se vio su cara. Nosotros tenemos la imagen de él para que veas de quién se trataba. Es este hombre, el hombre que falleció, el hombre que está muerto, asesinado el 9 de marzo, si no me equivoco y no le erro en la fecha, ¿no? De 2005. Se cumplieron 10 años. La causa hoy está casi archivada. Se mandó a investigar, pero no se investigó porque estaba mal del principio según los nuevos investigadores y ya venía, mira, me dijeron esta palabra, venía podrida esa causa. Es decir, justamente lo que dice el doctor, se investigó solo una línea, la línea de la infidelidad del pueblo. Hoy te digo, todavía no se ve el libro este, ¿eh? Acá, mira, hoy hay un pueblo encendido en llamas, Carribero, Sí. con esto. ¿Te amenazaron de muerte por esto? Recibimos algunos llamados intimidatorios. ¿Sí? Por el libro. Sí, yo no le di todavía la entidad de una amenaza de muerte, pero algún... de todas maneras, ya estaba decidido a escribir el libro. Pero vos sabés que te metiste contra un pueblo, ¿no? Yo no me metí contra un pueblo. No, digo, no, pasa lo como decía, yo no quiero... Yo reflejé la historia de una causa judicial que todo lo que dice ahí está certificado en la causa. Si los pobladores de Dene se sienten afectados, es un problema de ellos que tienen que resolverlo
Sí, en la misma justicia, inclusive. O en la misma justicia, si no judicializarlo. Claro. Lo judicializan. Porque que te echen la Operar. culpa a vos, a él, Sí. por algo que está en la causa, digamos, que lo dijeron los propios jueces. ¿Verdad? Agrego esto, ¿no? Como anexo del libro está agregada la sentencia. La Claro, propia sentencia. que habla de todo lo que nosotros decimos. El pueblo se defendió, algunas personas que se animaron a hablar se defendieron, digamos, dijeron o se plantaron y dijeron yo no sé, claro, no tenemos nada que ver, nos molesta, queremos esta disculpa, pero vamos a escuchar algunas de las opiniones, a ver. Yo fui a acompañar a uno de los chicos míos a la escuela y hice 2 viajes ese día. Pasé por el pueblo y en una de las veces que volví había un charco de sangre. Pregunté y no me supieron decir qué era. Y después vino un vecino de acá y me dijo que le habían pegado un tiro, no que lo habían matado. Porque él tuvo unos días en terapia. Algo que yo hubiera hablado hubiese dicho que pasó. Alguien tiene que haber escuchado, nada más que nadie quiso decir nada. ¿Ustedes creen que alguien aquí sabe quién fue o vio a alguien? No sé, que escucharon el tiro tienen que haber escuchado. Ellos dos se habían peleado la semana anterior con la ¿Quiénes son chica. ellos dos? Villegas con Palacio. Se habían peleado por esta chica, pero de ahí a que la vayan a matar, no. Pasa que a alguien tenía que culpar, pero no a ese chico. En el pueblo había muchas relaciones amorosas cruzadas, infidelidades. ¿Qué tienen? ¿Ustedes qué sintieron cuando les dijeron eso y qué hay de cierto en eso? No, eso es toda mentira. Se habló mucho y se hizo poco en el caso de Palacio. Eso que hablaron, sí, hablaron todo eso, eran toda mentira. El pueblo no es así, como dijeron. Estamos dando la oportunidad de que todos El pueblo hablen, no ¿no? es, exacto, el pueblo no es así, decía Ana, y ahí veían a una vecina también muy simpática que decía, bueno, sí, escuchamos todo eso, pero nada que ver, Pero nada que ver. son 80, eran 120 personas. Sí, llegaron a ser Yo 3.000. viví en un pueblo también, donde había un poco más, había 30.000 personas, y la verdad que uno se conoce con todos. Exacto. Acá son 120, la verdad que se conocían. Ujú. Que ellos digan de que sí, que escucharon, no, mentira. O sabían o no sabían. ¿eh? O no quisieron hablar. Mira, a ver qué dice un vecino. Era un chico muy bueno, era un chico que pasaba todos los días frente de mi casa, nos saludábamos, todo. ¿Es cierto que tenía éxito con las mujeres? A mi casa no entró nunca. En ese momento, cuando pasó esa muerte, Villegas era compañero de trabajo mío. Y era un excelente compañero, un excelente chico. ¿Usted nunca creyó en que él era el culpable? Nunca creí que Villegas haya sido el culpable. Nunca lo creí. Los jueces le tienen que pedir disculpas a DNI por decir que este era un lugar donde era una especie de casa de citas. Y hoy los jueces tendrían que venir y pedir perdón acá. Por mucha... Bueno, Ojo, los Me jueces una de palabra México. también el hombre, ¿eh? Yo Claro. no coincido con el señor. No coincide, Hugo. No, No coincide. fue esto. Lo que se dijo en la sentencia, Sí. insisto y subrayo, es el fiel reflejo de lo que sucedió en el juicio. Todo lo que dice la sentencia se establecieron a través de las declaraciones testimoniales de los propios habitantes. Ujú. ¿Qué dijeron, resumime? ¿Qué dijeron los que fueron a declarar por el crimen? Esta situación de las orgías, de las francacheras sexuales, de la casa de citas, de las infidelidades masivas, se declararon en el juicio bajo juramento de ley. Fueron los matrimonios a declarar y decían, yo me acosté con tal, él se acostó con Eso. tal, él con mi mujer, yo con la mujer de él. Así se estableció el juicio oral, por eso la sentencia lo refleja de esa Y manera. fueron casi todos, es verdad, esto es lo que me decía la gente, Bueno, fuimos casi todos. Fue, digamos, el 60% del pueblo, el otro 60% eran niños menores, Claro, por por ejemplo. supuesto. Yo quiero una pregunta, Claro, Rodolfo, a ver si claro querés escucharte que sí. hacer el pueblo. Rodolfo, A ver. hay un rumor, vos estuviste ahí 5 años, yo estoy viniendo, de que cuando mataron a Palacio al otro día, mucha gente fue y tiró su arma en un arroyo que hay ahí. Sí, hay una parte de la causa que lo dice. 2 años después de la muerte hubo una sequía. Bajaron el nivel. 2007. En el 2007 Exacto. bajó el nivel del agua Encontraron armas. y unos chicos que estaban pescando en el canal que se ahogó el hijo de Villegas Sí. encontró un arma y de acuerdo al acta que elaboraron las policías escucharon los testimonios de personas que dijeron que no podemos generalizar, algunas personas del pueblo arrojaron sus armas al canal. Y de hecho apareció un arma que después fue peritada, pero no, Sí, ya no había pasado mucho hubieran tiempo. resultado. Bueno, o sea que No. lo mataron a Palacios
el tipo era mujeriego, no hay responsable, no hay culpable, hay un acusado que está libre. La conclusión, aunque el pueblo se enoje, Lili, vos estuviste ahí, la justicia dijo que es un pueblo parecido a una casa de citas. ¿Sí quiere decir esto? Que había relaciones no solamente íntimas, sexuales y de amplio dominio, porque inclusive en la salita del barrio, entre todos los vecinos, o la gran mayoría de los vecinos, aunque algunos se enojen y otros no quieren. Sí, pequeñas perlitas que tuvo este fallo. Mira, algunas palabritas para que vos veas que estaban en el fallo, que están en el libro, que justamente tiene aquí, que ahora nos va a mostrar Hugo Carribero, que está ahí este fallo. Dice, en definitiva, de todo lo adulado, dice que este debate sí se pudo saber que la planta urbana de DNI era un campo propicio para las francachelas sexuales, pero debo insistir, dice, ¿quién mató a Ángel Enrique Palacios? No. O sea, y ahí sigue, ¿no? Machaconamente, dice. Sí, pero machaconamente. Las francachelas sexuales, ya lo dijimos acá, fiestas organizadas. Holgorio. Entre el pueblo. La juerga desmesurada. Sí. Así es. Que además tenían relaciones entre ellos. Sí. Esta es la historia que quisimos plantear, pero no quisimos dejar de lado a los vecinos que también hablaron, aunque estén enojados, porque el pueblo está vinculado ahora a no sé, un gran pueblo swinger, pero bueno, guste o no guste, esto dijo la justicia. Mostramos el libro un cachito que acá, el asesinato perfecto en el pueblo de los infieles, de Hugo. Muchas gracias por haber venido, gracias Rodolfo también. Y la respuesta que falta, ¿quién mató al gallego Palacios? 10 años, todavía no se sabe. Buenas noches. Chao.